Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo 27. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver lo que habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata al precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso llamado Barrabás, y estando ellos reunidos, Pilato le preguntó: ¿a quién quieren ustedes que le ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el llamado el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre, justo porque anoche tuvo un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad a Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él, burlándose, le decían: viva el rey de los judíos. También le escupían y con la misma vara lo golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo devuelves a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto confianza en Dios? Pues que Dios lo salve. Ahora, si de veras le quiere, ¿no nos ha dicho que es hijo de Dios? Y hasta los bandidos estaban crucificados con él, lo insultaban.
Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, le empapó de vino agrio, lo ató a una caña y se le acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo diera. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el día de reposo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan de noche los discípulos, se roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira será peor que la primera. Pilato les dijo, ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues, aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba. Dejaron allí los soldados de guardia. Capítulo 28. Pasado el día del reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro, donde de pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino ha resucitado. Como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a ir a Galilea, antes que ustedes allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó entre ellas y les saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies, y él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Esos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron, ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero y hicieron lo que se les había dicho, y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 27
nos menciona que cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y de los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Entonces estamos viendo aquí que su decisión era aniquilar a nuestro Señor Jesucristo. Judas, al que había traicionado a Jesús, al ver lo que habían encontrado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes, diciendo: he pecado, he entregado a muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso a qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas al templo y se fue a Izarco. Aquí vemos la actitud de los fariseos y los escribas. Son los dirigentes espirituales, son los pastores, son la gente que supuestamente hace el bien y están planeando un asesinato, están planeando matar a una persona, a un compatriota, a uno de su misma raza. Eso se le puede llamar un buen pastor, se le puede llamar a unos buenos dirigentes, unos buenos sacerdotes, unos buenos fariseos y escribas que tienen la ley en sus manos, la ley mosaica. ¿Cómo es posible que tuvieran planes de matar a Jesucristo, planes de engañar a Judas Iscariote, planes de aniquilar, de quitar del camino a nuestro Señor Jesucristo? Por envidia, por soberbia, por orgullo, porque sentían que les iban a quitar el poder de la dirección del pueblo. ¿Qué nos importa a nosotros? Dice: es cosa tuya. Arroja las monedas Judas Iscariote, y aquí nos damos cuenta entonces de que hay arrepentimiento. Sí, comete el pecado. Recordemos que Jesús es entregado a los soldados, es traicionado por Judas Iscariote. Los fariseos lo venden. Están las tres acciones, los tres verbos: entregar, traicionar y vender. ¿Sí? Judas Iscariote hace el trato, nos menciona la Escritura, hasta lo que nosotros aquí podemos entender por parte de Mateo. Nos falta todavía ver lo de Marcos, Lucas y Juan, pero por parte de Mateo estamos viendo esta acción que realiza Judas Iscariote, la traición. Se arrepiente y arroja las 30 monedas de plata. El número 30 es un día de la semana. Y vemos aquí cómo el dinero que cayó ahí, los sacerdotes lo recogieron y dicen que está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. O sea que le dan mucho interés a las cosas mundanas, materiales. El cofre de las ofrendas no se va a ser manchado por dinero que dieron para poder apresar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es más importante? El hecho de hacer un bien a una persona, o el hecho de cuidar las cosas que se vayan a contaminar, que están cuidando la alcancía del templo, de que no se vaya a contaminar de dinero mal habido, o dinero mal obtenido, o dinero que había tenido una acción de compra de un inocente. Que hacer el bien a los demás. Se dan cuenta cómo habían malinterpretado la ley mosaica. No tenían conocimiento perfecto y pleno de las cosas de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo viene a poner orden, viene a darle firmeza, rectitud a la palabra de Dios, a todas las escrituras que tenemos, tanto de profetas mayores y menores, como el Torá y toda la historia que tenemos de salvación. Así que tomaron el acuerdo de comprar un terreno, dice aquí, con ese dinero, llamado el campo del alfarero, para tener un lugar en donde enterrar a los extranjeros. Cuando había gente extranjera en ese lugar, pues no le iban a enterrar junto con los judíos, porque son racistas. Sí, no, como se vayan a contaminar los muertos, ¿o qué? No, ¿cómo voy a enterrar a un extranjero cerca de mí, que yo soy judío, hijo de Dios, del pueblo escogido? Tiene que estar lejos. Entonces compran un terreno para sepultar a la gente extranjera que moría por alguna causa. Pero tenían que enterrar, y pues no le iban a enterrar en los mismos cementerios de los judíos. Ese dice que por aquel terreno se llamaba hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se llama el Campo de Sangre, o el lugar del alfarero. Y nos menciona que así se cumple la escritura de Jeremías, en donde dice: tomaron 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto. Muy claramente Jeremías les dice: el precio lo pusieron los israelitas, no lo puso Judas Iscariote. Hay una serie de situaciones muy conflictivas con todo este
esta explicación, porque vemos como anteriormente Judas Iscariote nos menciona Mateo nos menciona que le dice, ¿cuánto me dan? 30 monedas de órale. O sea, él no pide las 30 monedas, dice, ¿cuánto me dan? Y le dicen 30 monedas. Es el precio que le pusieron los israelitas, que le pusieron los fariseos y escribas. Por eso se cumple al pie de la letra lo que dice Jeremías. Y con ellas compraron el capo de alfarero, tal como me lo ordenó el Señor, dice. Que Jesús fue llevado ante el gobernador, o sea, Pilato, Poncio Pilato, y le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Mientras, tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada, se quedó callado. Pilato le pregunta, ¿no te das cuenta de todo lo que están diciendo en contra de ti? Pero Jesús no contestó ni una palabra más, de manera que el gobernador se le extrañó mucho que no tuviera él un plan de defensa como todos los delincuentes que siempre empiezan a defenderse. Yo no fui, yo no soy, me están levantando falsos, yo nunca he robado, yo nunca he matado. Siempre, ¿verdad? Siempre hay defensa. Jesucristo nunca decía nada, nunca dijo nada. Durante la fiesta, nos menciona aquí la lección, el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso llamado Jesús Barrabás, fíjense, Mateo lo denomina así, Jesús Barrabás, que será el nombre de Barrabás, Jesús Barrabás. O sea, que su nombre era Jesús, y a lo mejor su sobrenombre era Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el que se llama Mesías? ¿O al que se hace llamar Mesías? Porque se había dado cuenta Poncio Pilato que pues, era envidia de los fariseos y escribas. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir que no te metas con ese hombre porque tuvo un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. O sea, convencen a la gente muy fácil, manipulan a la gente. O sea, ¿qué personas? ¿No? O sea, son los dirigentes espirituales, y en la actualidad pasa lo mismo. ¿Cuántos dirigentes espirituales, pastores, presbíteros, sacerdotes manipulan a la gente para su beneficio y su provecho? Esto no ha cambiado. Esto sigue la misma actitud, sigue la misma forma en que los pastores y sacerdotes en la actualidad de cualquier iglesia manipulan a la gente para su provecho. El gobernador les preguntó otra vez, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga libertad? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato ¿y qué voy a hacer con Jesús de Nazaret, el llamado Mesías? Le contestaron, crucifícalo. Pilato le dijo, pues qué mal ha hecho. Y le volvieron a decir, crucifícalo. Cuando el Pilato vio que no conseguían nada y que nada más se alborotaba más la gente, mandó a traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Muy claramente vemos que la ejecución es por parte de los romanos, pero la condena es por parte de la propia tribu judaica, de los fariseos y escribas. Una cosa es la ejecución y otra cosa es la condenación. Y la traición de Judas Iscariote, que se arrepiente, ¿sí? Y si se arrepiente de corazón, pues Dios lo ha perdonado. Toda la gente le contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de sus mujeres. O sea, los judíos dijeron, nosotros nos hacemos responsables, nosotros y nuestros hijos. ¿Y por qué meten a sus hijos y a sus descendientes de esa responsabilidad de lo que están haciendo de condenar a muerte a Jesús? O sea, es una forma de actuar terrible de los dirigentes espirituales, en este caso fariseos y escribas. Y en la actualidad lo mismo. Vemos cómo muchos dirigentes espirituales, sacerdotes y presbíteros inventan cosas en la iglesia. Imponen cargas a la feligresía. Les dicen cosas tergiversadas de la palabra de Dios. ¿Cómo saben que la mayoría de la gente no lee? No estudia la palabra de Dios, no entiende la palabra de Dios, no la investiga la palabra de Dios, no la interpreta. Pues ellos hacen y deshacen a su antojo, manipulan a la gente.
se aprovechan de su fe, se aprovechan de su confianza y de su amor. Y cuando la gente se va dando cuenta, pues muchos se retiran de la Iglesia Católica. Muchos se dejan de creer, se alejan de Dios. Todas esas cuentas se las van a pedir a los sacerdotes cuando se vayan de este planeta. Dios les va a pedir cuentas de toda la gente que hicieron que se retiren, que se alejaran de Dios. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás y luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificara. Nos menciona que los soldados del gobernador, toda la tropa, insultan a nuestro Señor Jesucristo, le quitan la ropa, se burlan de él, lo escupen, le pegan con una vara, le ponen una corona de espinas, le vuelven a poner la ropa y lo llevan y lo crucifican. Esto ocurre el viernes. Es crucificado a las 12 del día, a la hora sexta. Jesús dura en la cruz 3 horas vivo. Era muy raro porque a veces duraban de un día para otro, los presos. Y para que se murieran de asfixia, les rompían las rodillas, los huesos, para que se colgaran y no pudieran respirar, no pudieran jalar aire. 3 horas duró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A las 12 del día y a las 3 de la tarde muere, del viernes. El viernes de día, a las 3 de la tarde. A la hora nona, muere Jesús. A la hora sexta, es crucificado. A la hora tercia, había sido llevado al camino del Calvario. Pero nos menciona aquí que encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, y lo obligaron a cargar la cruz, según Mateo. Lo obligaron a cargar la cruz de Cristo. Muchos piensan que Simón de Cirene se acometió a ayudar a Jesús a cargar la cruz. No dice madero, aquí dice, según la traducción, la cruz de Cristo. Cuando llegaron al lugar del sitio Golgota, que es decir, el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no quiso beber más. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús, pues que era muy valiosa, pues no estaban burlando de él. Pues imagínense, era muy costosa la ropa de Jesús como para echarse un volado, estar echando suertes. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Ahí estaban vigilándolo. Pues ¿qué le van a vigilar? Ya estaba crucificado. Y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrito la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, rey de los judíos. También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es por eso que siempre se pone a Jesús en medio. Y los otros 2 ladrones, bandidos, a la derecha y a la izquierda. Porque así lo dice esta escritura, este evangelio. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. O sea, la gente les empieza a insultar a Jesús. Tú redirás al templo en 3 días y lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo. Le decían eso, ¿no? Junto con los ancianos decían, salva a otros, pero él mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que se baja de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras le quiere. ¿No nos ha dicho que es el Hijo de Dios? Sí. Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Hasta ahí nada más nos dice que también lo estaban insultando. Eso no nos dicen los nombres. Ya nosotros después le ponemos el nombre de Dimas y Gestas, pero no dice que sean así, que sean sus nombres. Ni tampoco nos dice que uno sea bandido, ratero y el otro asesino. Tampoco nos dice. Esas ya son posteriores conjeturas que se hacen. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra que quedó en oscuridad. Se dan cuenta, desde que fue crucificado hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Unos dicen es que había una rabanera, como estaba el desierto, había un viento muy grande que oscureció. Hagan de cuenta como una polvareda muy grande, ¿no? Y por eso se había oscurecido todo Jerusalén. Qué casualidad, de 12 a 3 horas. Otros dicen que fue un eclipse, pero un eclipse no dura 3 horas. Ustedes han sabido y han vivido ahora los eclipses solares, de luna y todo, y no duran 3 horas.
Pues era muy raro, ¿no? A esa misma hora Jesús, a las 3 de la tarde, gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí oyeron esto y dijeron: le está llamando al profeta Elías. Pero pues esa es una repetición del Salmo número 22, bueno, 21, ¿sí? En el Salterio 22 en la Biblia. Es uno de los versículos. Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó con vino agrio, lo ató a una caña y se la acercó para que la bebiera Jesús. Pero los otros le dijeron: déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Esto es lo que nos explica Mateo. Hay que ver lo que nos explica Marcos, Lucas y Juan, ya lo veremos más adelante, pero estamos aquí con Mateo. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué? ¿Por qué se rasgó el velo del templo? En símbolo de muerte. La tierra tembló, o sea, hubo un terremoto. En ese mismo momento, qué casualidad, ¿no? Muere Jesús, está oscuro, 3 horas. Tiembla. Se rompe el velo del templo. O sea, por sí solo no se rompen las cosas, ¿eh? Las rocas se partieron. O sea, no se cayeron, no, se partieron. Y lo más interesante es lo que viene aquí, en el versículo número 52. Los sepulcros se abrieron y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Fíjense. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús, o sea, después del domingo. Esta gente se separó de sus tumbas y entraron a la santa ciudad de Jerusalén, regresaron a Jerusalén, pues eran de ahí de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Órale, imagínate, se muere el abuelo y de repente: ya llegué, ¿dónde andaba? Fui al panteón, fue un sepulcro a visitarlo. O el papá o la mamá: ya regresé, pues nos da un infarto al ver a los muertos. Pero mucha gente resucitó. Dice aquí hombres de Dios, o sea, gente que había estado portándose bien. Eso es un hecho muy importante. Mucha gente no lo comenta, mucha gente no lo dice. Pero todo esto sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces resucitó Él y resucitaron todos los que habían cumplido con su palabra. Claro que aquí no nos menciona, pero esa gente volvió a morir. Fue una resurrección para volverse a morir. Oigan, morirse una vez, resucitar y morirse otra vez. Oigan, yo no sé, no me he muerto yo, pero se ha de sentir horrible. Morirse, resucitar y después volverse a morir. Ay, pues qué onda, ¿no? Pero bueno, aquí nos está mencionando lo que ocurrió y lo que pasó. Y como les menciono, no se menciona mucho esto cuando se platica. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: de veras este era el Hijo de Dios. Imagínense, se oscureció 3 horas, hubo terremoto. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús. Dice muchas mujeres y nos menciona algunas que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba, entre todas esas mujeres había una que se llama María Magdalena, la de Magdala, que le fueron sacados 7 demonios. No es prostituta, no es ramera, no. Magdalena, que fue sacado 7 demonios, los 7 pecados capitales. María, la madre de Santiago y José. O sea, María, la madre de Santiago y José, es la esposa de Zebedeo, la madre de Santiago el menor y de Juan. Y de José, pues, tenía otro hijo, aquí nos menciona, otro hijo más, que ese no andaba con Jesucristo, nada más había llamando a Santiago y a Juan. Y la madre de los hijos de Zebedeo, que nos menciona aquí, y la madre de los hijos de Zebedeo, que era Santiago, ya me revolví. Aquí dice, la madre de los hijos de Zebedeo es Santiago mayor y Juan. Y la madre de Santiago y José es Santiago el menor y José, que es hermano también de Judas Tadeo. ¿Sí? O sea que aquí estamos viendo
la madre de Santiago y Juan, y la madre de Santiago y Judas Tadeo. Desafortunadamente es un revoltijo de nombres. Hablan de María y todas piensan en nuestra Santísima Madre. No, había muchas Marías. Hablan de Santiago y había varios Santiagos. Santiago, el medio hermano de Jesucristo, Santiago el mayor, Santiago el menor. Dicen Judas y dice Judas Tadeo, el hermano de Santiago menor, Judas Iscariote, Judas Tomás, porque acuérdense que Tomás pues, era un apodo, pero su verdadero nombre era Judas. Es un revoltijo de nombres. Bueno, pero aclaro, aquí había, y nos menciona María Magdalena, María la madre de Santiago menor y Judas Tadeo, y también José, el otro hermano, y la madre de los hijos de Zebedeo, que era Santiago mayor y Juan. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. Hasta eso nos dice Mateo eso. Y nos menciona aquí que José fue a ver a Pilato. José de Arimatea. Era de Arimatea, no es que sea su apellido, era de un lugar que se llamaba Arimatea, y le decían José de Arimatea. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. O sea, qué fácil, ¿no? Oye, ¿me puedo llevar el cuerpo? Sí, llévate. Ah, de verdad, un billetote. No, sí, porque eso de la corrupción, de la compra y no, compró el poder de llevarse el cuerpo de Jesucristo, de bajarlo de la cruz y llevárselo. Se dice que José de Arimatea fue el que prestó el cenáculo para que Jesucristo llevara a cabo su Pascua. Se dice que José de Arimatea era pariente de Jesús, era su tío, por decirlo así. Era José de Arimateo, hermano de Joaquín, de su abuelo. Sí, porque Joaquín era el papa de María. Se dice, aquí no lo dice, pero ya según los estudios nos mencionan todo eso. O sea que José de Arimatea le da el sepulcro a Jesús, le da el cenáculo, es su pariente. Y aparte aquí Mateo dice que pues se había convertido, ¿sí? Era seguidor de Jesús. Después nos dice aquí, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Para tener un sepulcro de esa magnitud es porque hay dinero, hay billete. Sí, porque la mayoría de la gente la enterraban bajo tierra. Y ya enterrarlo en una cueva, hecho un sepulcro, pues no es tan fácil, Se necesita dinero. O sea que había dinero, ¿sí? Después de tapar la entrada del sepulcro, una gran piedra se fue. Pero María Magdalena y la otra María, nada más menciona dos, se quedaron sentadas frente al sepulcro. ¿Cuál de las dos Marías estaría acompañando a María Magdalena? No nos menciona aquí, nada más dice que María, la otra María, puede ser la madre de los hijos de Zebedeo o la madre de Santiago el menor y Judas Tadeo y José, como lo mencionaba aquí. No nos menciona, pero María Magdalena estaba ahí presente. Magdalena no es otro nombre, era de Magdala, María de Magdala. Acuérdense que tenían el nombre y le decían, ¿tú de dónde eres? ¿Tú cómo te llamas? No, yo me llamo Judas. ¿Judas de dónde? De Iscariot. Ah, bueno. ¿Tú de dónde eres? Yo soy Jesús. ¿De dónde? De Nazaret. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú quién eres? José. ¿De dónde? De Arimatea. Ah, sí, así. Bueno. José, el padre de Jesucristo, era de Belén. José, el de Belén. Bueno. Se quedaron sentadas frente al sepulcro estas dos Marías. Al día siguiente, es decir, el día de reposo, acuérdense que Jesús es asesinado, crucificado el viernes. A las 6 de la tarde del viernes para nosotros, en realidad ya empieza la noche del sábado. Por eso al otro día pues es el día de reposo, es el séptimo día. Para los judíos, para nosotros, pues no es el sexto día. Pero no, pues para los judíos es la noche ya a las 6 de la tarde del viernes, ya empieza la noche del sábado. A las 6 de la tarde del viernes ya empieza la noche del sábado. Porque primero es la noche y después el día. Ahí se quedaron sentadas las dos Marías. Al día siguiente, ese día de reposo, los jefes de los sacerdotes
y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato. Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo: después de 3 días voy a resucitar. Muere en viernes, sábado 2 días, domingo 3 días. Mucha gente dice, bueno, a ver, si murió a las 3 de la tarde el viernes, a las 3 de la tarde el sábado es un día, a las 3 de la tarde del domingo son 2 días, a las 3 de la tarde del lunes son 3 días. Entonces, dicen, a las 3 de la tarde del sábado, un día, a las 3 de la tarde del domingo, 2 días, y a las 3 de la tarde del lunes, 3 días. Entonces resucitó el lunes. Pero no está hablando de días de 24 horas, está hablando días de luz. Jesús muere el viernes, que es un día, el sábado 2 días, y al amanecer del domingo resucita. Al tercer día va a resucitar, al tercer momento de luz resucita Jesús. Y dicen aquí los fariseos que van con el Pilato y le dicen que había dicho una mentira, que iba a resucitar el tercer día y que, pues que por eso mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan de noche los discípulos, se roben el cuerpo y después digan a la gente, ha resucitado. Pues sí, pues podrían haber hecho eso, pero entonces ¿cómo la gente lo volvió a ver a Jesús? Se dieron cuenta que sí había resucitado, muchos que lo vieron. Porque no nada más los discípulos lo vieron, otra gente lo vio y lo reconoció. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera, dicen los fariseos, ¿no? Pilato les dice, bueno, ahí está una guardia de soldados, llévenselos ya, vayan y aseguren lo que quieren asegurar. Y bueno, nos dice que pusieron un sello sobre la piedra que lo tapaba y dejaron ahí a los soldados, ahí vigilando afuera. En el capítulo 28 nos menciona que pasado el día del reposo, pasando el día del reposo, el primer día de la semana, que es el domingo, en la madrugada, a las 6 de la mañana, cuando empieza a haber luz así, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. No se habían quedado de ahí hasta... No nos dicen a qué hora se fueron el viernes, en la noche, ya para... Empieza la noche del sábado, ¿verdad? No nos dicen cuánto tiempo estuvieron ahí. Pero aquí nos menciona que el primer día de la semana, o sea, el domingo, que para nosotros es el fin de semana, el domingo, porque el primer día de la semana para nosotros es el lunes, pues no, para los judíos es el domingo. María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. No nos vuelve a mencionar qué María, si es la madre de Santiago y Juan, o es la madre de Santiago Menor y Judas Tadeo y José, ¿verdad? De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, otro temblor, bueno, pues una réplica. Ahora ya sabemos que son réplicas. Viene un terremoto, un temblor, y ya viene una réplica, ¿no? Otra réplica. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre él. Lo vieron a un ángel del Señor. Recuerden que los ángeles de Dios, unos vienen con alas, otros vienen sin alas. Unos son altos y bien parecidos y otros son como niños. Así de todos esos tipos nos ha presentado la Sagrada Escritura la apariencia de los ángeles. Aquí no nos menciona cómo es, nada más dice que un ángel. Sí, se acercó, bajó, quitó la piedra. El ángel brillaba como un relámpago y la ropa era blanca como la nieve. Al verlo los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Oigan, son soldados. ¿Cómo es posible que les diera miedo? Han de ser soldados de la Academia de Policía de aquí, de la Ciudad de México. Pero aquí nos menciona que el ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a sus discípulos, ha resucitado y va a ir a Galilea antes que ustedes. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Y las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez. Corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Entonces vemos cómo las primeras mensajeras que tenemos de Dios en la tierra, pues son las mujeres, ¿no? Son las que llevan el mensaje a los demás. En eso Jesús se les aparece ante ellas y la saluda. Ellas se acercan a Jesús y lo adoran abrazándole los pies. Y él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán.
vemos cómo entonces las primeras personas que vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron esas mujeres. Posiblemente los soldados vieron solamente que se abrió la tumba, que algo pasó, que algo sucedió, que brilló una luz, no sé. Pero estaban llenos de miedo. Valientes soldaditos. Les da miedo. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y encontraron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Entonces se dieron cuenta de las cosas. Oye, fíjate que abrieron la tumba, ya no hay nadie, si hubo una luz o se vio un relámpago y estaban unas mujeres ahí, corrieron y que los jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo. Los jefes de los sacerdotes, de los ancianos, oye, fíjense que pasó esto, qué barbaridad. Y le dieron mucho dinero a los soldados, otra vez, oh sí, de veras. La corrupción, la compra de tu silencio. Y les advierten a los soldados, ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, pues no se deben de haber dormido, porque si se duermen, pues los hubiera castigado Pilato, ¿no? Oye, los mandé a cuidar y se duermen. Pero aquí les dicen los fariseos, ustedes digan que mientras ustedes se dormían, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de eso, nosotros lo convencemos de que a ustedes les evitemos los problemas, ¿no? Que no los castiguen a ustedes, la nota y aparte los vamos a defender. Los soldados recibieron el dinero, no dice cuánto, pero no creo que hayan sido 30 monedas, Hicieron lo que se les había dicho y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos, supuestamente. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, ¿sí? Los 11 porque ya Judas Iscariote pues ya se había ido a ahorcar, o se ahorcó, como dice Mateo, fue y se ahorcó, pero ya después vemos cómo en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles nos menciona que la rama se rompió y no se pudo ahorcar, pero aquí Mateo dice se ahorcó. Hay ciertas situaciones de contradicción. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban, pues es que no es una cosa normal ni natural, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios le ha dado toda la autoridad del cielo y la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Vayan pues a las gentes de todas las naciones, ir a todas las naciones y háganlas mis discípulos. Esa es nuestra labor. Nosotros que conocemos, amamos y servimos a Dios, hay que ir a todas a evangelizar y a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevar a cabo el sacramento del bautismo. Y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Todo. Ese es nuestro trabajo. Está muy claro, Tú conoces a Dios, amas a Dios, sirves a Dios. Bueno, pues ve a todo lugar en donde tú encuentres, evangeliza, bautiza al que no esté bautizado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar nuestro Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo? Con el Espíritu Santo, su Espíritu. Acuérdense que el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo llegó cuando nuestro Señor Jesucristo se fue. Se fue 10 días antes de que viniera el Espíritu Santo, en la ascensión. Y el Espíritu Santo llega a todo el mundo. Y está entonces nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu está con nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y bueno, pues entonces nos estamos dando cuenta de varios puntitos que es muy importante aclararlos y que no caigamos en errores. ¿Sí? Así lo dice Mateo, así lo dice este Evangelio de Leví. Son 28 capítulos. Es muy pequeño este Evangelio, es más pequeño el Evangelio de Marcos, pero nos estamos dando cuenta de varios puntos que no se mencionan. Aquí vimos cómo es la crucifixión, ya veremos cómo es la crucifixión en Marcos, ya veremos cómo es la crucifixión con Lucas y cómo es la crucifixión con Juan. Debemos de entender una cosa, que Mateo era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Juan era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero Marcos no. Juan Marcos era su nombre, Juan Marcos. Era amigo de Pablo, era sobrino de Bernabé, y después fue discípulo de Pedro. Bernabé y andaba con Pablo, y se jaló a Juan Marcos, y Juan Marcos empezó a aprender, a conocer, a adoctrinarse, y Marcos escribe su evangelio.
Ya después vemos que Lucas es un médico de aquel entonces, una gente preparada, estudiada, y también escribe su evangelio. Pero ellos dos no anduvieron con Jesucristo. Y aquí debemos darnos cuenta que Mateo sí anduvo con Jesucristo. Y vemos que Juan sí estuvo con Jesucristo, eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Mateo, pues era su nombre verdadero, era Leví, y era recaudador de impuestos, eso se dedicaba, lo que ahora es un contador. Así, digo, pues para que lo entiendas, ¿verdad? Leví era un contador. Sí, ejercía la contaduría. Lucas era un médico, ejercía la medicina. Sí. Juan, desde joven, había aprendido las cosas de Dios. Era un arreglador de redes, cuando en su juventud, en su niñez, y terminó siendo un evangelista, terminó siendo un predicador. Y Marcos, un joven, también Juan Marcos, que se dedicaba a acompañar a Pablo, y que después renunció en uno de sus viajes, y se regresa. No nos dice el motivo, y después Pablo por eso no lo quería jalar. No, este se raja, este se regresa. También fue discípulo de Pedro, Marcos, y aprende mucho. Y podríamos decir que se volvió escritor. Entonces tenemos 4 personajes muy importantes dentro de los evangelistas. Mateo es un contador, Marcos un escritor, Lucas un médico y Juan un predicador. En donde Marcos y Lucas obtuvieron la información de los demás, de la investigación. En cambio Mateo y Juan fue directa la información. Y es importante esto aclararlo por la metodología y por la énfasis en que ellos van informando y nos van comunicando los sucesos del Señor. Aquí vemos como Mateo nos menciona muy claramente que Judas traiciona a Jesús. Que Judas dice cuánto me dan y les entrego a Jesús. Nos menciona muy claramente esos datos y que es crucificado nuestro Señor Jesucristo en medio de los bandidos. Así dice, bandidos. No dice que sean asesinos ni ladrones. También nos menciona que Barrabás es Jesús Barrabás, su nombre, Jesús Barrabás. Joshua es la forma de decir Jesús, había muchos Joshua. Y también debemos de entender que pues, los nombres eran muy repetitivos. No había tantos nombres como ahora, ¿no? Que hay mucha forma de llamarle a la gente. Ya le ponen el nombre a la gente de cualquier comercial o de cualquier nombre de una empresa. Bueno, pues hemos acabado con el Evangelio de Mateo y nos hemos dado cuenta de varios puntos que los vamos a confrontar poco a poco con los Evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Y recordemos que Mateo, pues siendo Leví su verdadero nombre y que nos dice que es hijo de Alfeo, y después nos mencionan, según los estudios, que Alfeo, pues que hay varios Alfeos, ¿verdad? Pues sí. Sabemos nosotros que Santiago el menor y Judas Tadeo eran hijos de Alfeo. Santiago el menor y Judas Tadeo eran hermanos. Y resulta que Mateo nos dice que era hijo de Alfeo, pero no nos dice que sea hermano de Judas Tadeo ni tampoco de Santiago el menor. Sí se nos menciona que Santiago el menor y Judas Tadeo son hermanos. Pero posiblemente Alfeo tuvo su mujer y Mateo había sido hijo de Alfeo, de una mujer. Y después tuvo otra mujer, Alfeo, y entonces ya tuvo a Santiago, el que llevamos menor, y Judas Tadeo y José, otro, que se menciona también ahí. O posiblemente, pues sí, era otro Alfeo, no lo sabemos. Desafortunadamente no sabemos, no podemos. Pero bueno, hay varias líneas, las estamos aclarando, las estamos poniendo a la disposición de todos nosotros para que podamos entender. Lo que sí se menciona es que Judas Tadeo y Santiago el menor eran hermanos y a la vez primos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso andaba esa María acompañando a María Magdalena
porque era la parentela de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestra Santísima Madre pues no había estado ahí a los pies del sepulcro, porque había sido encargada a Juan, y Juan la trataba de proteger para que no fuera violentada, no le hubieran hecho daño, aunque sabemos que los hijos de José también estaban a cargo de nuestra Santísima Madre, los primeros hijos de José, y que pues hoy en día les decimos que son medios hermanos, cuando son hijos de papá nada más, son medios hermanos. Pero bueno, todos estos datos históricos, todas estas situaciones, tienen mucho que ver porque mucha gente critica la postura en la que la Iglesia muchas veces pretende ponerse. Y debemos de ser muy claros, muy abiertos a toda la investigación y a todo el estudio. Y no ser tan tajantes y tan categóricos de decir, José no tuvo más hijos, María tuvo más hijos, los hermanos de Jesús eran hijos de María. Sí, porque así nos ponemos, ¿no? Y hay gente que dice, no, María no tuvo más hijos y José tenía hijos porque era viudo, y según los estudios y según las investigaciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues se contradicen las situaciones. Por eso es importante tener todas las notas bien precisas para que nosotros vayamos teniendo un amplio conocimiento y varios conceptos de todo esto. Pero lo más importante, lo que es en primer lugar, no solamente que leas la Sagrada Escritura, no solamente que la estudies como lo estamos haciendo ahorita, no solamente que la entiendas como la estás entendiendo ahorita, lo más importante es que la interpretes con el poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te dé fuerza de entendimiento, que es uno de los dones del Espíritu Santo, para que puedas entender esto que estamos ahorita leyendo. Y al entender, al interpretar la palabra del Señor, te darás cuenta que tu trabajo es otro. Como le dijo a los discípulos, vayan y bauticen, evangelicen a todas las naciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.